Hola, estamos en La Zurda. Hoy, 4 de diciembre, el verdadero Día Nacional de Andalucía, estamos con Juan Batlle, militante de Nación Andaluza y del sindicato COS. Bienvenido, Juan Batlle. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué es Nación Andaluza? Nación Andaluza somos una organización comunista, por tanto anticapitalista, feminista e independentista. Estamos por la independencia de Andalucía como medio para que las clases populares recuperemos nuestra soberanía y con ello transformar la realidad. Me gustaría hablaros del 4 de diciembre porque ¿Sí? Está invisibilizado. El 4 de diciembre de 1868, en la bahía de Cádiz, se sublevaron las obreras en lucha contra el régimen borbónico de Isabel II en ese momento. Luchaban contra las condiciones de miseria en las que estaban sumidas, miseria en sus viviendas, miseria en su alimentación y, a la vez, tomaron la conciencia política de que tenían que luchar por la República Federal. Ese levantamiento se extendió desde Cádiz y Puerto de Santa María y Jerez se extendió hacia Sevilla. La represión borbónica, como siempre, fue una represión a sangre y fuego. Murieron 3.000 personas. Desde ese día, en nuestro imaginario colectivo, ese era el Día Nacional de Andalucía, porque las andaluzas ese día nos encontramos a nosotras mismas. Porque para nosotras la lucha por la emancipación nacional y por la emancipación social son luchas indivisibles, desde el minuto 1. El 4 de diciembre de 1977 se hacen manifestaciones en toda Andalucía y también aquí en Barcelona, donde estamos viviendo personas de origen andaluz, muchas, que alcanzaron la cifra entre todas de unos 2 millones de personas, en demanda de la autonomía y del reconocimiento de Andalucía como nacionalidad histórica. En Málaga, la policía asesinó a Manuel García Caparrós. Y desde entonces, para nosotros esa fecha aún adquirió más significado. Pero con las elecciones del 28 de febrero, el virreinato de Andalucía, este gobierno que no defiende nada más que sus propios intereses desde el minuto 1 y que jamás ha defendido los intereses de las clases populares, decidió que el día de Andalucía fuera el 28 de febrero, es decir, el día del referéndum. Y de esta manera escondió y enterró el 4 de diciembre de manera oficial. Porque es sucesivo el interés de los grupos de poder de borrar de la historia las luchas de los pueblos. Sí, exacto. No sé si estás de acuerdo, porque hace Totalmente. poco estuvo también Luis Ocampo, aquí de Castilla, y también cuenta historias parecidas. Sí. Y nosotros lo que vemos es que esto se repite continuamente, ¿no? Efectivamente. Este blanqueo de la historia, de que desaparezcan las luchas de los pueblos de España, Sí. Y es como que no existieron, como que para que la gente se olvide, ¿no? Efectivamente. Y ese es un caso muy claro. Pero lo seguimos reivindicando y aquí estamos. Y el día 6, y nosotros lo hemos celebrado, lo celebramos el día 30 en Málaga. Cada año hemos estado haciendo un homenaje a Antonio Manuel García Caparrós, el cual, gracias a la constancia, ha vuelto otra vez a estar en la palestra y se está intentando identificar al policía que lo asesinó y estamos en ello. Y se hizo como cada año, día 30, en este caso lo hicimos el día
30 como acto final de nuestra campaña en homenaje a Antonio Manuel García Caparrós en Málaga, y el día 1 de diciembre en Hospitalet de Llobregat hicimos un acto conjuntamente con la CUP, con el sindicato COS y con Feminismo Revolucionario de Hospitalet. Hicimos nuestra celebración del 4 de diciembre, que es la segunda que hacemos en Cataluña. La primera vez hicimos en Nou Barris en el 2016 y vamos a intentar dar la continuidad de que cada año se pueda celebrar el 4 de diciembre en la República Catalana. Lo digo porque probablemente seamos la única candidatura, no, seguro de Andalucía, pero no, ahora que llegan autonómicas veremos si hay más, espero que haya más. Nosotros en nuestro programa reconocimos la República Catalana. Juan, ahora viniendo hacia 2 días atrás, que se celebraron elecciones en Andalucía y que sorpresivamente para algunos la ultraderecha ha conseguido 2 escaños. ¿Qué panorama ves tú? ¿Cómo que ha sucedido en estas últimas elecciones andaluzas? Bueno, yo creo que hay que entender los procesos históricos. El Partido Socialista, desde el minuto 1, que empezó a gobernar hace casi 40 años, ¿cuál ha sido su proceso? Hay una paulatina degradación de los servicios públicos que se van externalizando. Están externalizadas residencias, centros de día, centros de salud, hospitales. Los servicios públicos con la externalización se degradan. Claro. Porque en lugar de tener como prioridad la atención a las vecinas, la prioridad es el lucro. El lucro, claro. Con lo cual, esa administración pública andaluza, ojo, es una tónica general de todo el Estado, de todas las administraciones. Sí, sí. Aquí en Cataluña sucede lo mismo. Lo mismo. Y los ayuntamientos del cambio, hago paréntesis, de Podemos, no han revertido en absoluto esta situación. En absoluto. Creo que todo por el contrario. Todo y que lo llevaban en sus programas, las remunicipalizaciones han sido mínimas. Aquí en Barcelona han sido el PIAT y alguna escola Bressol y no ha pasado de ahí. Cuando el servicio de atención domiciliaria, por ejemplo en Barcelona, que tiene un montón de trabajadoras, pues del orden de 6.000 trabajadoras tiene el servicio de atención domiciliaria. Aquí está externalizado en 4 empresas privadas. Esa degradación de los servicios públicos, que no solamente es la externalización, sino luego no hay control, no hay inspección. Este verano ha habido un brote de sarna en Benalbáneda. Luego, en tercer lugar, hay lo que nosotros llamamos chauvinismo, es decir, la unidad de España se ha convertido en un valor a defender y en ningún momento ha habido el menor atisbo de un proyecto nacional para Andalucía por parte del PSOE, ni un proyecto de mejoras de tipo social en absoluto. En todo ese periodo de tiempo, en momentos determinados, ha tenido a Izquierda Unida. Izquierda Unida no ha aportado absolutamente ningún cambio, no ha aportado nada, ha hecho las mismas políticas que ellos. Se han apoltronado. El señor Valderas, vicepresidente del gobierno andaluz, en la última vez que estuvieron juntos, despidió, y no le tembló la mano, a 3.000 funcionarios interinos. Quiero decir que han hecho las políticas de subordinación absoluta a las políticas de ellos. Este chauvinismo, por tanto, esta fascistización del Partido Socialista, que se ha agudizado con todo el tema catalán, la última manifestación de Susana Díaz, poniéndose a la derecha del PP, diciendo que tendría que haberse aplicado el 155 antes, es fascismo del bueno, fascismo de toda la vida, que consiste
en que en lugar de penalizar acciones, se penalizan intenciones. Eso es lo que pretendía la señora Susana Díaz. Nos ha metido en una espiral a Andalucía de españolismo, en una espiral de subordinación al Estado español absoluta. Nos han hecho creer que éramos una economía subsidiada. Resulta que nadie dice los millones de euros que pagamos las andaluzas y los andaluces en impuestos y que no se nos reconocen porque van a parar a empresas cuya sede está fuera de Andalucía. Y cuando se hacen las famosas balanzas fiscales, resulta que miles de euros que pagamos las andaluzas y los andaluces en IVA, o la parte de impuestos de sociedades que correspondería a los beneficios de Andalucía, que somos más de 8 millones de habitantes en Andalucía, pues eso no queda reflejado, porque de las 35 empresas del IBEX, 27 tienen su sede en Madrid. Jamás han hecho políticas de defensa del pueblo trabajador andaluz ni de la tierra. Ya lo creo. Siguen los terratenientes. Hasta el punto, fijaos por dónde van los números. Cuando nos meten en la Unión Europea, su política neocolonial consiste en que le vende a los países que ellos llaman emergentes, pero que son los países que realmente son ricos, que son aquellos países que tienen materias primas, que tienen agricultura. Les venden los productos manufacturados, la tecnología, intentando que jamás se puedan valer por sí mismos, que jamás puedan tener su propia tecnología. Se la venden y a cambio les compran productos, materias primas y productos agrícolas. ¿Qué sucede? La Unión Europea tiene que bajar su capacidad productiva agrícola para poder comprar a precios reventados a los países del tercer mundo, que llaman ellos, bueno, también nos llamamos Mao como manera de organizar el mundo. Estos productos, ¿qué ocurre? Que para poder alcanzar un equilibrio en este sentido, hacen la política agraria común, una de cuyas partidas principales es la subvención a tierras en toda la Unión Europea para que no sean cultivadas. Eso, que afecta a todos los países de la Unión Europea, a Andalucía, que es una potencia agrícola, le perjudica muchísimo más. Hay 250.000 hectáreas de buena tierra andaluza improductivas, que están sin cultivar. Sin cultivar. Esta subvención, además, tiene la particularidad, a diferencia de otras muchas subvenciones públicas, que nada tiene que ver con la renta del que la recibe. El concepto es, si tú dejas de cultivar, claro, yo te doy la subvención. Esas subvenciones que están del orden que superan los 100 millones de euros, 60 van a parar a 10 familias, entre las cuales está la familia, la casa de la Alba. propietaria, sí, pero también está la propietaria de la casa Damm de cerveza. Es decir, esto ya se va globalizando. Los propietarios de la casa Damm, además de tener tierras productivas de cebada para las cervezas, han invertido. Esto se convierte en una inversión. Tú compras tierras, claro, y a recibir la subvención sin riesgo de ninguna clase. Hay también tierras públicas que reciben subvención de la Unión Europea. Cuando digo públicas, digo de algún ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y del Ministerio del Ejército. Hace mucho tiempo que desde Nación Andaluza estamos pidiendo que esas tierras, y lo hemos puesto en nuestro programa, se conviertan, o sea, se entreguen para su explotación a cooperativas de trabajadores, las tierras públicas, en lugar de recibir la subvención, que se entreguen a cooperativas de trabajadores. Y fijaos, las necesidades públicas de alimentos son importantes, residencias, centros de día, centros de personas mayores que organizan comida, todo eso podrían comprarse estos productos agrícolas a estas cooperativas y daríamos faena a muchas personas. Las andaluzas no queremos el PER, queremos trabajar, porque la dignidad, nosotros somos clase trabajadora, no queremos subvenciones, queremos poder trabajar en nuestra tierra, que la tenemos ahí muerta. Esa es la cuestión.
Ese también es otro capítulo que ahí está. Es decir, han creado un relato que se dice ahora, que es que somos una economía pobre, gracias a España por estar y salvarnos la vida, y a partir de ahí, pues claro, ¿qué ha ocurrido? Que nos han metido en una espiral de no hacer ninguna política de izquierda y de no atender a los servicios públicos, meternos en un relato de la sumisión, de la dependencia, generar una alienación, la alienación que el marxismo ha dicho siempre. Los andaluces nuestra alienación consiste en hacernos creer que somos pobres, que somos una tierra pobre o una tierra sin capacidad productiva cuando la tenemos. Toda esa amalgama de cuestiones que hace que al final nos meten en un relato de sumisión, de dependencia, de vivan las caenas, de aceptar el fascismo, de alguna manera, de un fascismo del odio al trabajador creando, extranjero, exacto, de odio al extranjero, y todo ese relato culmina en que, claro, llega un momento que la gente entra en una dinámica fascista, y cuando llegan los fascistas abiertos, porque el PSOE se va fascistizando, PSOE hace muchos años que no es un partido de izquierda, cuando alguien dice que es un partido de izquierda, vamos, es una vergüenza, esta dinámica derecha-izquierda, y entonces entran, llega Vox y algunas personas dicen, este es, de verdad es lo que... Claro, porque ellos vienen a querer poner orden, ¿no? Lo de siempre, exacto. El orden. El orden. El orden, que ya sabemos que... El orden corregido y aumentado, ¿no? Y un señor que va subido a su caballo y tal, y bueno, y volvemos a... El orden, cuando te meten en una dinámica de subversión. Es el orden con el mensaje del terror y del miedo hacia lo desconocido, entre comillas. Es el enemigo interno, ¿no? Es el miedo al enemigo interno, y él va a combatirlo como si fuese un cruzado. Exacto. Mientras tengamos señores, no nos va a faltar. Vamos a vivir de migajillas, pero nos va a proteger. Es decir, un neofeudalismo, de alguna manera, una especie de feudalismo del siglo XXI. Bueno. Entonces, todo eso que os estaba diciendo lo podemos comprobar con los votos. Si miráis los votos veréis que el descenso de la suma de PSOE más PP, que son 700.000 votos, números redondos, son los mismos que suben entre Vox, que va de 0 o de unos pocos que sacó, a 300 y pico mil, juntos, y el resto son casi 400.000, y el resto es lo que sube prácticamente Ciudadanos. No cuadra con exactitud matemática, pero prácticamente. Números redondos, 700.000 que se van de PP y PSOE hacia Ciudadanos y Vox. Y el número final es casi 300.000 votos que pierde Podemos, que ¿dónde van? A la abstención. ¿A qué le atribuyes la abstención? Cuando tú, frente a una deriva como la que ha estado haciendo progresivamente el PSOE, lo único que planteas, como hace Podemos, es palabras bonitas, pero no das una expectativa de cambio. Sí, y no hay contenido, además, porque no le muestras el pueblo es mucho más sabio e inteligente de lo que vosotros creéis. Si le hablas claro y le hablas de causa y efecto, eso lo entendemos todo el mundo. Podemos, en toda la campaña, todo esto que os acabo de decir de las tierras, no lo ha dicho nunca. Tampoco ha dicho que la Unión Europea se nos ha cargado la pesca. Desde que la Unión Europea gestionó la pesca, se ha ido al marasmo más absoluto. Al marasmo más absoluto. Nuestras riquezas principales... Han matado la economía, en una palabra. Nos han dinamitado la economía. Es decir, nosotros somos una economía no subsidiada, sino subsidiaria de la Unión Europea y del Estado español. Somos la periferia de la periferia. Estamos pagando los platos rotos del sistema que le interesa a las multinacionales que dominan el cotarro en la Unión Europea. Y que están en Bruselas y que no tienen ni idea. Negarnos la posibilidad de explotar nuestros medios de producción. Eso es criminal. Claro, es matarlo. Entonces,
Eso Podemos no lo ha explicado nunca. ¿Qué estaba diciendo Podemos en su programa? Decía, 7% del Producto Interior Bruto andaluz a sanidad. Hostia, estamos de acuerdo. 5% a educación, también. Y 2% a dependencia, también. Pero, ¿de dónde sacáis el dinero? ¿No veis que en el régimen del 78 esto es inviable? Que la economía, las autonomías están infrafinanciadas. Y esto no es un debate nacionalista. Esto es un debate de la estafa que significa que el Estado central es el que acapara la mayor parte de los impuestos y sobre todo el que controla los dineros en armamento, en política exterior, en políticas industriales, etc. Y en sostener a la monarquía. Y sostener a la monarquía. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las autonomías tienen los servicios públicos, educación, sanidad, dependencia, y infrafinanciados. La dependencia, el pacto es 50% autonomías, 50% Estado, y la media que está pagando el Estado es del 20%. Es decir, eso... Hay un déficit. Eso no es un relato falso de los independentistas catalanes, no, son números que los puede comprobar cualquiera. Entonces, están planteándole al pueblo, en definitiva, lo que me dice Podemos al pueblo es: tú tienes una infección, te voy a dar una aspirina para que te baje la fiebre. No, lo que hay es que curar la infección. Y nuestra infección es que hace falta una reforma agraria. Nosotros en nuestro programa decíamos, claro que sí. Decíamos, decreto de reforma agraria para todas las fincas superiores a 120 hectáreas. Y además que es improductiva, ¿qué haces? Exacto. ¿Cómo puedes tener un medio de producción? Es como si en un pueblo hubiera una fábrica ahí delante y dijeran, no, pero no se puede trabajar ahí. Hostia, pero no tenemos trabajo. Y ahí hay una fábrica y tiene sus máquinas y lo tiene todo, pero no se puede trabajar. Claro. Yo me acuerdo la película Éxodo, que están en Malta, y un señor maltés dice, hombre, pero ¿por qué os quejáis? Dice, si los ingleses son los mejores amos que se puede tener. Afirmación muy discutible, pero la respuesta es buenísima. Dice, pero ¿por qué hay que tener amos? El reformismo clásico, la socialdemocracia, su espacio lo está ocupando Podemos. Podemos ya no es de ningún modo anticapitalista, ni comunista, ni nada que se parezca. Son una socialdemocracia clásica que busca poner parches a la situación. Parches. No ha acometido los problemas. La gente no le ve una realidad de cambio, porque de palabras no se vive. Claro. Entonces la gente, como no le han dado una respuesta a Podemos de planteamiento claro, de medidas claras, como no le está diciendo qué está pasando con esas hectáreas del campo que no se están trabajando, eso es el gran tabú del cual no se habla, pues entonces, por eso han perdido casi 300.000 votos. Y nosotras creemos que si recuperamos la soberanía nacional, mediante la independencia, mediante la construcción de la República Andaluza de Trabajadoras, que es nuestra propuesta política, con eso podemos crear puestos de trabajo a través de ese decreto de reforma agraria. Y también a través de la industrialización consiguiente. Claro, cuando tú pones en marcha todos productos agrícolas, detrás van fábricas transformadoras. Claro. Y decimos también que es fundamental cuando una vez arrancamos los puestos de trabajo, la calidad de los puestos de trabajo. Es decir, planteamos un salario mínimo de 1.100 euros, planteamos una jornada laboral de 30 horas y 45 días de vacaciones anuales. Y alguien puede decir, ¿esto es una carta a los Reyes Magos? No, por dos razones. Primera, porque creo que si hiciéramos una encuesta en la calle a la gente, el 99%, si les dijéramos, ¿la economía tiene que estar al servicio de la mayoría? Y dirían que sí. Hasta la doctrina social de la Iglesia lo dice. Claro. Entonces, para que la economía esté al servicio de la mayoría, ¿qué significa? Que sea de redistribuir. Y esa es nuestra propuesta. Entonces, como todas estas personas no han hecho una propuesta de redistribución, sino que
unos, el Partido Socialista, su chauvinismo y su degeneración hacia la derecha, y los otros con unas propuestas tímidas, socialdemócratas, sin acometer el fondo de la cuestión, sin acometer todas las grandes males endémicos que tiene Andalucía. Entonces, eso ha generado un 42% de abstención, que tenemos que valorar que hay un porcentaje de esa abstención que es una abstención de desengaño. Y que proviene una parte del voto que se hizo de Podemos ilusionado en el 2015, y son personas que no encuentran y que le han vuelto la espalda al sistema. Sí, decepcionados por completo. Están decepcionados. ¿No? Y es un porcentaje de un 42%, que es un porcentaje elevado. Pero es que eso ya vemos que en Andalucía, en los últimos 25 años, hay un proceso de ir bajando la participación de manera paulatina. Es decir, el PSOE ha ido desilusionando. Y a todo eso hay que añadir en el PSOE un clientelismo salvaje y una colocación de personas. Hay centenares, miles de personas del PSOE que en su vida han trabajado en otra cosa que no sea en el PSOE. En el PP también, ¿eh? Y en Ciudadanos tiempo a tiempo. Claro, porque son funcionales unos a los otros, ¿no? Por eso nosotros planteamos que la lucha tiene que ser una lucha de base, desde la calle. Y que el resultado de estas elecciones, la conclusión que nos tiene que dar, es que no solo tenemos que echar a Vox, no solo tenemos que echar al fascismo, lo que tenemos que hacer es acabar con el régimen del 78, acabar con la monarquía borbónica y construir repúblicas las diferentes naciones ibéricas. Y tiene su sentido pleno. No olvidéis nunca que lo que hoy es el Estado español es el segundo país en extensión de Europa. No es descabellado pensar que las circunstancias y las problemáticas de Andalucía con respecto a las de los países catalanes son muy diferentes, con un denominador común de la explotación capitalista. Pero qué mejor que construir naciones independientes que sepan construir desde su cultura, desde su historia y desde su realidad concreta, como decía Lenin, análisis concreto de la situación concreta. Significa que ¿quién mejor que el pueblo catalán para gestionar y dirigir su futuro, y quién mejor que el pueblo andaluz para el suyo? No es que queramos poner fronteras, es que queremos gobernarnos. Queremos gobernarnos, por fin, después de tanto tiempo. Nosotras las andaluzas somos las herederas de los regimientos de milicias populares que derrotaron al ejército de Napoleón en 1808. Somos los descendientes de los obreros que en el Albaicín plantaron cara, en Granada, plantaron cara al levantamiento fascista de Franco. Ni ultraderecha ni extrema derecha, se llama fascismo. Y el fascismo se combate con la construcción del socialismo revolucionario, es decir, del cambio, de acabar con el capitalismo, que es el origen de nuestros males. Todo esto que he estado hablando de lo de las tierras de Andalucía no es más que la derivación de los intereses concretos del capitalismo global en nuestra tierra. Entonces, solamente quitándole la soberanía a la oligarquía, al capitalismo, y sustituyéndola por la soberanía nuestra, del pueblo, organizándonos en asambleas, construyendo poder popular. Nosotras somos las piedras vivas de la futura república. Existimos. Donde hay un republicano, empieza la república. Y ahí es donde tenemos que incidir y que luchar con muchísima esperanza, porque esto tiene que terminar. Algún día tenemos que enfrentarnos a la verdad y descubrir que no necesitamos que nos dirija nadie, que nos mande nadie, que somos el pueblo, que nos podemos autoorganizar y que los bienes son de todas nosotras. Como decía Biglietti, si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dan. Y deciros que venceremos y que no pasarán. No volverán a pasar nunca más. Pasaron en el 39, pero esta vez, aunque nos cueste la vida, no van a pasar nunca más.
no les vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas y a nuestras nietas, no les vamos a dejar un mundo peor que el que nosotras nos hemos encontrado. Gracias por suscribirte a La Zurda, comparte nuestros programas y no pasarán.